Ahora vamos a ver el concepto de resistencia equivalente. Vamos a comenzar tratando un circuito serie. ¿Qué es un circuito serie? Un circuito donde tenemos una fuente de energía y dos, tres o más resistencias en serie. ¿Qué significa en serie? Una a continuación de la otra, sin bifurcaciones. En un circuito serie, la corriente que recorre las resistencias es la misma para todas, es decir, la corriente que circula por R1 es la misma que la que circula por R2 y la misma que circula por R3. ¿Y cómo quedaría el circuito equivalente? Representado por una fuente de tensión B igual una corriente I igual a la corriente del circuito original y una resistencia equivalente o una resistencia equivalente serie que llamamos acá. ¿Qué es esta resistencia equivalente? Es una resistencia que hace que por el circuito eléctrico, con un determinado diferencia potencial igual a la diferencia potencial del circuito original, circule una corriente, una intensidad de corriente igual a la del circuito original, pero solo considerando una resistencia. Vamos a verlo con unas fórmulas, cómo llegamos al valor de esto, y después vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos que la corriente I es el voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y de ahí llegamos a que la resistencia equivalente en serie es R1 más R2 más R3. Pero esto tiene una explicación, esto no sale por arte de magia. ¿Cuál sería la explicación o la deducción matemática? Tenemos que en el circuito tenemos una diferencia de potencial, vamos a tomar este circuito, una diferencia de potencial B. Sabemos que la diferencia de potencial B es igual a la diferencia de potencial que hay en R1 más la diferencia de potencial que hay en R2 más la diferencia de potencial que hay en R3. Es más o menos como si tuviésemos una batería de 3 pilas y ponemos una pila a continuación de la otra. El voltaje total es la suma de los voltajes de las pilas. Entonces B es igual a B1, que es la caída de potencial en la resistencia R1, más B2, que es la diferencia de potencial en la resistencia R2, más B3, que es la diferencia de potencial en la resistencia R3. Entonces tenemos que B es igual a, dijimos que la corriente es la misma que circula por las tres resistencias. Entonces B es I por R1, que es B1, más I por R2, que me da B2, más I por R3, que me da B3. Ahora, la corriente es la misma. Puedo sacar como factor común, entonces B es igual a I por R1 más R2 más R3. I por R1 más R2 más R3. Entonces, esto me queda igual que la ley de Ohm. B es igual a I por un determinado valor al que vamos a llamar resistencia equivalente. ¿A qué equivale esa resistencia equivalente? A R1 más R2 más R3. Entonces, para un circuito en serie, la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. Si en vez de 3 resistencias tuviésemos 2, es R1 más R2. Si en vez de 3 tuviésemos 4, es R1 más R2 más R3 más R4. Siempre se suma la cantidad de resistencias. Vamos a ver acá con un ejemplo que va a quedar bastante claro. Tenemos un ejemplo, acá me faltó la fuente B. Y tenemos un circuito en serie compuesto por 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. La R1 es de 2, la R2 es de 18 ohm, la R3 es de 10 ohm, la R4 de 7 ohm y la R5 de 3 ohm. Si yo quisiera hacer el circuito equivalente, ¿cuál es el valor de su resistencia equivalente? Bueno, por lo que vimos en la definición, es la suma de las resistencias. Entonces, resistencia equivalente de un circuito en serie sería, para este caso, R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Reemplazando por los valores tenemos 2 más 18 más 10 más 7 más 3, que me da 40 ohm.